Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios devocionales. Gracias por permitir que Dios hable a tu vida a través de la meditación de la palabra del Señor. Muchas gracias por suscribirte a nuestro canal. Gracias por poder compartirlo con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Esther, capítulo número 4, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 17. Es una porción bíblica apasionante, llena de misterio, llena de intriga, pero sobre todo de cosas prácticas que nosotros podemos rescatar para poder seguir adelante en medio de los desafíos de la vida. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Confiando en Dios, confiando en Dios. ¿Sabe usted que en ocasiones nosotros enfrentamos muchas circunstancias que están más allá de nuestro control? Muchas veces nosotros no podemos controlar nuestra vida, mucho menos las circunstancias que nos están rodeando en la vida. Y muchas veces entonces ante estas situaciones podemos llegar a desesperarnos, podemos llegar incluso a rendirnos e incluso a dudar de la bondad de Dios y del cuidado amoroso que el Señor tiene para nuestras vidas. Creo que en este pasaje de la Escritura, en este relato de alguna manera, nosotros vamos a mirar a través de la vida de Esther, de la vida de Mardoqueo, incluso a través de la historia del pueblo de Dios, cómo al final de cuentas ellos, al no poder tener el control de las circunstancias, decidieron de alguna manera poner su confianza en este Dios maravilloso. Así que me gustaría compartir contigo por lo menos tres cosas que de alguna manera yo las voy a poner como un ABC, el ABC de la confianza en nuestro Dios. La primera cosa entonces sería la siguiente, la letra A. Admitamos la realidad de las crisis que vamos a atravesar. Admitamos la realidad de las crisis. Fíjese cómo comienza en el versículo número 1, relatándonos la escritura lo siguiente. Dice: cuando Mardoqueo supo todo lo que le había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor. Se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer la ciudad dando gritos llenos de amargura. ¿Sabe? Mardoqueo, al enterarse del edicto del rey, de ese edicto donde se pretendía exterminar a cada uno de los judíos que estaban en ese lugar persa, sencillamente entonces Mardoqueo lo que hace es admitir la realidad, pero ahora él lo que hace es que se torna en ceniza, se vuelve en luto, se vuelve en dolor, ¿verdad? Y expresa esta crisis que está teniendo a través de su aflicción. Lo que hace inmediatamente en el versículo número 3 es que también se extiende esta noticia también al pueblo. Dice el versículo número 3: hubo gran aflicción entre los judíos, y los cuales manifestaban su tristeza con ayunos, con lágrimas y lamentos, y muchos de ellos se acostaron sobre ceniza y se vistieron con ropas ásperas. ¿Sabe? Cuando pasamos por crisis, cuando pasamos por dificultades, no podemos negarlas, no podemos negarnos a nosotros mismos. Tenemos que asumir que hay un problema y al final de cuentas nosotros enfrentar esta situación. El asunto trasciende no tan solo a Mardoqueo, no tan solo a la comunidad judía, sino también se entera la reina Esther. Versículo número 4 dice: entonces la reina se llenó de angustia y envió ropa a Mardoqueo para que se cambiara la ropa áspera que tenía puesta, pero él no quiso aceptarla. En el versículo número 7 dice: y Mardoqueo lo puso al corriente de lo que pasaba y de la cantidad de plata que Amán había prometido entregar al tesoro real a cambio de que los judíos fueran exterminados. Había un edicto de exterminio, había una gran crisis que estaban atravesando como pueblo. La letra A, entonces, lo primero que tenemos que aprender es aceptemos la realidad de lo que estamos enfrentando. La letra B de este ABC: busquemos el propósito de Dios en medio de la crisis.
¿Sabe? Siempre Dios tiene propósitos en nuestras crisis, siempre Dios tiene un propósito. Regularmente las crisis vienen a nuestra vida por dos razones: para redireccionarnos cuando vamos en un camino equivocado, o bien para hacernos madurar y para permitir que nuestra fe de alguna manera pueda ser afirmada y pueda crecer. Bueno, dice el versículo número 13 y 14 de esta escritura lo siguiente: le envió a su vez este mensaje: no creas que tú, por estar en el palacio real, vas a ser la única judía que salve la vida. A lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. Mardoqueo lo que hace al final de cuentas es le muestra a Esther que quizás todos los sucesos que habían estado sucediendo en la vida de Esther precisamente eran porque había un propósito detrás de todo, de cada uno de ellos. Y creo que al final de cuentas nosotros el día de hoy podemos aprender lo siguiente: en cada circunstancia que nosotros estemos pasando, siempre hay un propósito de Dios detrás de ellos. Y así que tenemos que aprender cuál es ese propósito de nuestra vida. Mardoqueo le dice a la reina, dice: a lo mejor tú has llegado a ser reina precisamente para ayudarnos en esta situación. ¿Sabe? Necesitamos nosotros reconocer que Dios siempre tiene un plan, siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que me gustaría compartir con ustedes. La letra C: confía en Dios y en su llamado. Una vez que estamos atravesando por crisis, por problemas, por circunstancias que no logramos comprender, aprendamos a confiar en Dios y en ese llamado que Él nos ha hecho. Me gusta el versículo número 15, 16 sobre todo de esta escritura cuando dice: entonces Esther envió esta respuesta a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí, que no coma ni beba nada durante 3 días y 3 noches. Mis criadas y yo haremos también lo mismo, y después iré a ver al rey, aunque eso vaya contra la ley, y si me mata, que me mate. ¿Sabe? Esta Esther, esta reina decide sencillamente confiar en Dios y entender que tenía un llamado, que tenía un propósito. Manda esta misiva, dice: reúnanse, hablando de la unidad, ¿verdad? ¿Sabe? Siempre que enfrentamos una situación determinada, lo interesante es que nosotros deberíamos de mantenernos unidos, ya sea en nuestra familia, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea con nuestros hijos, enfrentar cada adversidad en unidad. ¿Sabe? Ella dice: reúnanse todos y comiencen a ayunar 3 días. Ustedes lo van a hacer allá y yo lo voy a hacer aquí juntamente con mis criadas. Y sabe, al final de cuentas ella decide actuar. Dice: voy a ir al final de este ayuno, voy a ir y me voy a presentar ante el rey. ¿Sabe por qué? Porque al final de cuentas lo que ella estaba entendiendo era lo siguiente: tenía que asumir las consecuencias. ¿Qué aprendemos aquí? Bueno, que en la vida nosotros tenemos que calcular el costo de servir al Señor. Tenemos que establecer nuestras prioridades claramente, pero al final de cuentas decidir tomar acción para seguir adelante. ¡Wow! ¡Qué hermoso tiempo con Dios! Aprendamos a confiar en Dios. ¿De qué manera? El ABC de la confianza en Dios. La letra A: admitamos la realidad de las crisis. La letra B: busquemos el propósito de estas crisis. Y la letra C: confiemos plenamente en el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para sus vidas y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Les mandamos un abrazo. Bendiciones.